Pues recuerden, hemos estado viendo tema de Romanos, ¿no? Este paseo por Romanos, que Pablo lo llama mi evangelio. De hecho, hoy vamos a ver ese texto en el capítulo 2. Y esta carta es como súper ad hoc a los tiempos que estamos viviendo, porque hoy vamos a ver cómo este tema de como lo polarizado que está hoy el mundo, ¿no? Hoy pues ya hombres contra mujeres y viejos contra jóvenes y no sé, izquierda, derecha, ya saben, todo esto, totalmente polarizado. Y en la religión obviamente no sería diferente, ¿no? Hoy, incluso dentro del cristianismo está totalmente dividido. Quienes tienen una visión más cargada hacia el lado de Israel y quienes te dirían, no, pues Israel no. Y hay una polarización muy fuerte. Y de lo que Pablo habla en Romanos, como lo vamos a leer ahorita, es que no importa. O sea, no importa de dónde vengas o quién seas, tu condición es la misma, ¿no? Y la condición natural del hombre es la perdición. Y el destino natural del hombre es el infierno. Esa es la realidad. O como vamos a leer ahorita, Dios va a juzgar al hombre por sus obras. Y entonces, si Dios nos va a juzgar por las obras, pues ¿quién se podría mantener en pie delante de Dios? Si no hay algo en la ecuación que vaya a equilibrar estas obras, pues estamos perdidos, ¿no? Y yo escuchaba a un pastor que decía que le preguntaban, oye, ¿qué necesito para ir al cielo? Y pues gracia, ¿no? La gracia de Dios. Sí, oye, pero entonces tú me estás diciendo que no necesito buenas obras para ir al cielo. Dice, no te equivoques. Las buenas obras son totalmente necesarias para ir al cielo. Entonces no entendía, ¿no? Bueno, pero entonces no necesito tener un buen carácter para ir al cielo. No. Es indispensable tener un buen carácter para ir al cielo. Y entonces él se quedaba pensando, entonces, ¿pero cómo, no? Y entonces el pastor le dice, pero ¿sabes qué? Todos carecemos de las dos cosas. No tenemos ni buen carácter ni buenas obras. Y es donde entra la gracia, ¿no? Y la gracia viene a suplir todo eso que nos hace falta. Y la gracia de Dios es la que nos da el acceso. Entonces, les digo esto porque hoy vamos a ver a Pablo denunciando, en pocas palabras, la hipocresía, ¿no? Hoy vamos a hablar del juicio de Dios, que es de lo que va a hablar Pablo aquí en esta parte primera del capítulo 2. Y lo va a hablar en varios sentidos, ¿no? En primer lugar, va a decir que los religiosos también van a ser juzgados. Y eso es algo fuerte, ¿no? Ahorita les digo por qué. También nos diría que todos los seres humanos vamos a ser juzgados. Y al final nos diría, en este pasaje, en esta parte, o la mitad del capítulo 2, que aún los que no hayan recibido la ley, nosotros pensaríamos en los que no han escuchado de Cristo, aún así van a ser juzgados. ¿Y cómo? ¿No? La pregunta de los 64,000 de siempre, ¿no? Oye, bueno, ¿y los aztecas y los mayas? ¿No? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, para empezar, no sabemos si alguien llegó y les habló, eso no tenemos ni la más remota idea, pero este pasaje nos contestaría esa pregunta, ¿no? Aún ellos van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque Dios puso algo específico en cada uno de nosotros, ¿no? Pero bueno, entonces me voy a arrancar. Y fíjense, les voy a leer los primeros versículos del capítulo 2 de Romanos. Fíjense, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, como les he dicho otras veces, qué padre es hablar de Dios cuando hablamos del amor y de la misericordia, ¿no?
Pero se nos olvida que este es un atributo también de Dios, el juicio. O sea, Dios va a traer un juicio, no hay de otra. Y entonces, como les digo aquí, realmente el mensaje va a ser muy duro hacia los religiosos, ¿no? Ahorita voy a empezar a hablar de los judíos, porque este capítulo 2 se va a centrar mucho en hablarle a los judíos, sobre todo en la segunda parte, que no creo que alcancemos a ver hoy esa segunda parte, digamos, pero lo que les quiero decir es que en el cristianismo es quizá donde, o en la religión en general, es donde más se juzga, ¿no? Como que para empezar vemos hacia afuera y decimos, bueno, pues es que yo no soy así, yo no fumo, yo no tomo, yo no esto, ¿no? Pero luego también vemos hacia adentro y dices, bueno, pero es que yo no como él y yo no como aquel, ¿no? Entre los propios cristianos. Entonces, ¿se acuerdan? Hay una canción de Marcos Vidal que se llama así, Cristianos, ¿no? Y es muy padre la letra porque es lo que dice, ¿no? Antes los cristianos eran conocidos por su amor y hoy por cómo se señalan, ¿no? Entonces, la canción dice algo muy cierto, y ahora la gente muere sin ver la luz, porque los cristianos están perdidos peleándose entre ellos. Que si el rapto, que si no el rapto, que si estás predestinado o no estás predestinado, que si te bautizas o no te bautizas, y cualquier pretexto es bueno para pelear y para señalar al de enfrente. Entonces, lo que Pablo nos diría aquí es inexcusable, no tienes pretexto, porque tú que estás juzgando al de enfrente, llámese que sea de afuera o que sea de adentro, tú haces lo mismo, que básicamente es pecar, ¿no? Pero hemos caído como en este juego o en esta trampa de querer llamarnos expecadores, ¿no? El cristiano siempre es como, no, yo era de lo peor y era esto. No, eres, o sea, no se te olvide, ¿no? Siempre hay varios amigos que van a compartir a los anexos o a AA ahí en Satélite. Y entonces a mí me da mucha curiosidad porque cuando el alcohólico llega y se presenta, ¿no? Y entonces te dice, oye, pues yo soy Marco y soy alcohólico, ¿no? Y luego te puede decir, oye, pues llevo 20 años sin tomar. Entonces tú puedes decirle, ¿por qué entonces dices que eres alcohólico si no has tomado hace 20 años? Y él te diría, pues es que yo entiendo que en cualquier momento puedo volver a caer, ¿no? Y hasta cierto punto tendría una teología mucho más cercana a la verdad que nosotros. Porque a nosotros, insisto, nos surge decir que ya no somos. Pero ellos entienden que eso está ahí adentro, que nos haría mucha falta recordar a nosotros, ¿no? Oye, no, yo soy esto, yo soy mentiroso, soy adúltero, soy lo que sea, ¿no? ¿Para qué? Para recordar que no, definitivamente no he ganado la pelea y que estoy en peligro de volver a caer. ¿En cuanto qué? En cuanto me aleje de Dios. Entonces, insisto, caemos en esta trampa, ¿no? ¿Y eso qué nos hace? Descuidar nuestra vida, ¿no? Esa es la realidad. Y nos distrae, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues volteo a ver al de enfrente y, bueno, pues él está él está peor que yo. No, yo estoy bien porque mira, él hace y él dice, pero yo no, porque es fácil compararse con el de enfrente, ¿no? Pero cuando te comparas con Dios, ahí es donde viene el problema, ¿no? Y entonces es lo que nos va a decir ahorita Pablo, ¿no? Oye, qué bueno que intentes hacer todas estas cosas, pero cada uno será juzgado, dice, conforme a mi evangelio. Es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, con todo esto lo que les quiero decir es, el cristianismo hoy está en este punto, ¿no? Queremos misericordia para nuestros pecados, pero queremos juicio para el pecado del de enfrente. Nos encanta que caiga el juicio de Dios, pero enfrente. En el mío no. No, Dios, tú tienes que ser misericordioso conmigo, porque mira, pues yo estoy aprendiendo, yo ahí voy, ¿no? No estoy tan mal. Pero la realidad es que no podemos desaparecer nuestro pecado ni minimizarlo, ¿no? Porque luego es como, bueno, pues sí, yo hablé mal de él, pero pues es que él me hizo enojar, ¿no? O sí, engañé a mi esposa, pero es que ella no me pela. Entonces justificamos nuestras malas acciones cuando, como decías ahorita, Arturo, el tema es que viene la luz. Y eso sí lo vamos a leer ahorita, porque Pablo lo menciona precisamente en este pasaje. Y entre más luz recibes, ¿qué crees? El juicio va a ser más duro. Porque el cristiano peca sabiendo que está mal. Y muy probablemente el incrédulo peca y no tiene ni la más remota idea de que está haciendo las cosas mal. Entonces, ¿quién está peor? ¿No? ¿El cristiano que sabe o el incrédulo que no sabe? Bueno, pues el cristiano, ¿no? Tú dirías, oye, tú ya recibiste a Cristo, tú tienes el Espíritu, tú entiendes que lo que estás haciendo está mal, entonces, ¿por qué lo haces?
Bueno, pues es nuestra naturaleza religiosa, ¿no? Entonces, yo les decía hace unas semanas en Satélite, les preguntaba, ¿vivimos en una religión? Y hay gente que se saca de onda y dice, no, ¿cómo crees? Yo no vivo en una religión, ¿no? Y bueno, pues sí, o sea, sí vivimos en una religión. Y curiosamente a la gente que más le molesta eso es a la gente más religiosa, ¿no? Ya saben que dicen que lo que te choca te checa, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Bueno, el cristiano que pues voy a leer mi Biblia para que me vaya bien, como si fuera el amuleto, ¿no? O entonces, no sé, voy a orar porque así me va a ir bien en la chamba y voy a ganar dinero y mi negocio va a ser exitoso. Y definitivamente no es lo que Dios está buscando de nosotros, ¿no? Que lo busquemos para eso. Entonces, bueno, lo que nos urge es entender nuestra maldad. Seamos cristianos o no, la maldad está ahí. La maldad está dentro de nosotros. No hay de otra, ¿no? Si somos tantito honestos, llegaríamos a la misma conclusión que Pablo, ¿se acuerdan? Miserable de mí. Y ese miserable ahí sigue, ¿no? El miserable puede predicar y el miserable puede compartir y el miserable puede orar y puede leer la Biblia, pero sigue siendo ese, ¿no? ¿Cuál es la idea? Bueno, empieza este proceso de santificación y poco a poco vas evolucionando, pero la realidad es que no cambia el hecho de que vayas a la iglesia y ores y leas. Realmente la maldad sigue, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Miren, vayan a ¿qué es Mateo 5? Bueno, este es el sermón del monte, ¿no? Y Jesús va a hablar de varias cosas aquí. Y ahorita les pongo el ejemplo de ejemplos, el más famoso, ¿no? Que seguro ya les vino a la mente cuando les estoy diciendo, es que ves al de enfrente y dices, qué bueno que yo no soy así como él, ¿no? Hay un ejemplo muy claro, pero miren, antes les pongo este, ¿no? Ahí si su Biblia trae estos subtítulos que le pone el editor, ¿no? Empieza el 5, dice las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Va a decir Jesús esta especie de, yo lo llamo receta de la felicidad, ¿no? Que cuando la lees dices, bueno, pues esto no me suena a felicidad para nada, ¿no? Pero Jesús diría, bueno, eres dichoso, eres bienaventurado, ¿no? Y entonces nos va a hablar de cómo es el creyente. Bueno, entonces es pacificador, ya saben, todas estas cosas. Luego vendría otro subtítulo ahí que dice la sal de la tierra, ¿no? Entonces Jesús les va a decir, ustedes son la sal. Luego vendría otro que dice la luz del mundo, ¿no? Ahí en el 14. Entonces ustedes son la sal, ustedes son la luz. Y fíjense, les leo el 16, ¿no? Entonces les acaba de decir, ustedes son la luz del mundo. Y vean el 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo, en los cielos. Y luego vendría otro subtítulo ahí chiquito. Estos subtítulos no están en el original, ¿no? Pero nos ponen como para darnos una idea de qué está hablando. Entonces va a hablar Jesús y la ley, dice, ¿no? Y entonces no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, ¿no? Entonces nos habla de que toda la ley se va a cumplir en Cristo. Esa es la idea, ¿no? No viene a darnos novedades, Él viene a cumplir lo que se había escrito. Y luego el 21, fíjense lo que va a decir, aquí es importante, ¿no? Porque va a hablar exactamente de esto que les decía, de esta maldad que hay en nosotros. 21, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto corresponde a la ley. Si su Biblia trae referencias cruzadas, los estará mandando a Éxodo 20:13, a Deuteronomio 5:17, ¿no? Entonces, está cumpliendo lo que dice arriba, no he venido a abrogar la ley, sino a hacer que se cumpla. Entonces, ok, hasta aquí todo bien, ¿no? Pero vean lo que va a pasar a continuación, lo que va a decir ya no está en la ley. Vean esto, 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces aquí ya nos está, voy a usar la palabra transformando, lo que dice la ley.
¿no? La ley dice que no asesines, que no mates a nadie, pero Jesús dice cuando odias a tu hermano, cuando te enojas con él, cuando hablas mal de él, es como si lo estuvieras matando. Les pongo otro ejemplo, vayan a primera de Juan 3. Va a decir más o menos lo mismo. Más o menos lo mismito. Y entonces podríamos pensar, oye, entonces se está contradiciendo Jesús, ¿no? Porque nos está diciendo que no le está agregando a la ley, pero pues ya parece que sí le está agregando a la ley, ¿no? Ahorita les digo por qué. Es 1 Juan 3:15. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ahí me quedo tantito. Entonces, fíjense cómo está preparando el terreno, esto que les estoy diciendo, con lo que dice Pablo para lo que va a decir a continuación en Romanos. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de las obras, ¿no? Ya nos empezó a hablar un poco de esto. Bueno, tú juzgas a tu hermano que hace estas cosas, pero tú haces lo mismo. Entonces está hablando de hechos, de obras. Pero luego entonces choca en nuestra mente, ¿no? Oye, ¿no es gracia? ¿No dice la ley que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe? Y luego Pablo, ahorita lo vamos a leer, nos va a decir que no son los oidores de la ley los que serán justificados. Entonces, ¿qué onda? O sea, ¿sí tiene que ver o no tiene que ver? El juicio de Dios, dice aquí Romanos, lo que acabamos de leer, dice, será según verdad, ¿no? Pero ¿a qué verdad se refiere? O sea, este es el punto de... Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿A qué verdad? Entonces, ¿es por gracia o las obras sí tienen que ver? Bueno, miren, vamos a seguir leyendo Romanos para que nos aclare el propio Pablo, ¿no? O nos confunda más, alguna de las dos, ¿no? Fíjense, regresen a Romanos 2. Y les voy a volver a leer el 4. No, el 3, perdón, del 3. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y fíjense, aquí ya no va a ser la distinción al judío primeramente y también al griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas delante de Dios. Entonces, fíjense, ya se acuerdan, les decía yo hace unas semanas, el capítulo 1 de Romanos nos va a mostrar a los gentiles, ¿no? Y nos va a mostrar a los gentiles en su idolatría, ¿se acuerdan? Porque como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, porque cambiaron la gloria de Dios en imagen de hombre corruptible, de cuadrúpedos, de reptiles, ¿no? Habla de la idolatría, pero entonces nosotros voltearíamos con el católico y le diríamos, claro, pues ahí está tu guadalupana o tu San Judas, pero no es precisamente a lo que Dios se referiría, ¿no? Entonces, así como el ejemplo que les ponía de cuando odias a tu hermano o hablas pestes de tu hermano, es como si lo estás matando, Dios diría, bueno, ¿y qué pasa cuando el dinero ocupa el primer lugar? ¿O qué pasa cuando tus hijos ocupan el primer lugar? ¿O cuando tu esposa o tu esposo ocupan el primer lugar? ¿O tu iglesia? ¿O tu pastor? ¿O todas las cosas que se puedan interponer en tu vida? Entonces, no solamente es la idolatría hacia el muñeco de yeso, sino a cualquier cosa, ¿no? Al dinero, al poder, a una persona, a una institución, a un país, lo que sea, ¿no? Este tipo de cosas que Dios no tiene problema con el hecho en sí, sino con la maldad que está detrás, con la naturaleza que tenemos, que nos orilla a hacer ese tipo de cosas. Entonces la idolatría
insisto, no nada más es al santito, ¿no? Como el asesinato no nada más es quitarle la vida a alguien, sino incluso decirle fatuo, dice el pasaje, ¿no? Entonces, fíjense, váyanse a Lucas 18. Este es el ejemplo así más claro de esta actitud que Dios está buscando en nosotros. Y Jesús va a contar aquí una parábola, que les digo es el ejemplo más famoso, ¿no? Y ahorita les armo el rompecabezas. Sé que les estoy aventando así varias cosas raras, pero con esto les armo el rompecabezas porque más allá de que Lucas 18, más allá de que Dios esté buscando en nosotros una religiosidad vacía, una apariencia, ¿no? Dios está buscando algo mucho más profundo que eso. Entonces Dios lo va, bueno, Cristo, que es Dios al final, lo va a explicar aquí a través de una parábola. Es 18, te les digo, 18:9, sí. Y entonces Lucas nos va a aclarar a quién le va a hablar, ¿no? Siempre esto es típico de Lucas. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron a orar al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Entonces fíjense hasta aquí la oración del fariseo, ¿no? La historia empieza con 2 personas que van al templo. ¿Esto de qué les da la idea? O sea, si alguien, olvídense tanto de esta historia, si alguien de su trabajo, de su familia, dice, oye, voy a ir a la iglesia, pues ¿de qué te daría la impresión, no? Oye, pues qué padre, es religioso o es devoto, o lo que ustedes quieran. Lo mismo, ¿no? Oye, si 2 personas están yendo al templo, tú te imaginarías que pues, son personas que viven para Dios. Lo triste para ellos y para nosotros es que no siempre es así. ¿Están de acuerdo? Suben los 2 al templo y como dirían, el partido estaba parejo hasta que empezó, ¿no? Llegan al templo y la oración del fariseo, de la autoridad religiosa, es esta que acabamos de leer. Una oración centrada ¿en qué? En sí mismo, ¿no? Gracias porque yo no soy como ellos, porque yo no soy mentiroso, no soy adúltero, no soy yo, ¿no? Y yo ayuno, y yo diezmo, y yo. Entonces, esa es la oración. Qué fácil es caer en eso, ¿no? Como les digo, aún dentro de la propia iglesia. Oye, gracias porque yo no soy chismoso como ese, ¿no? Gracias porque yo no soy orgulloso como aquel, ¿no? Gracias porque yo no me echo mis quiebres como el otro, ¿no? Qué fácil es caer en eso, ¿no? Y vean la oración del otro, ¿no? La oración del publicano. El publicano, acuérdense, es el recaudador de impuestos, es la lacra de la sociedad de la época, ¿no? El traidor, el ladrón. Y este tipo que aparentemente no tendría nada que ofrecerle a Dios, va a ir a ofrecerle lo más importante. Y fíjense, vamos a leer la oración de él. Versículo 13. Además, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y vean la respuesta de Jesús. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, al final del día lo que Dios está buscando es una actitud sincera del corazón, ¿no? No está esperando que te muestres hacia afuera como un tipazo. No, Dios, mira, yo hago y yo esto, y mira, insisto, yo no soy como ese, y mira aquel que dice que es cristiano, pero no, yo sí, yo soy buenísimo. Un poco lo que decía ayer Gorny, ¿no? No saquen 10, o sea, el 10 es para volverse loco. Váyanse por el 7, o sea, relax, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tratas de sacar 10, el otro día se lo decía un discípulo, ¿no? Porque me decía, es que yo me pongo muy mal porque si escucho música del mundo y esto me perturba mucho. Dice, a ver, tranqui, o sea, no te vuelvas loco, porque el que quiere sacar 10 se vuelve loco. O sea, es tanto el afán de, no, es que, y no puedo, y no debo, y no esto, que se vuelve loco, y termina cayendo en cosas peores. A sentir mucho, ¿no? Sí. O sea, yo soy de 10, yo Sí, o se carga y llega un día que revienta.
Y entonces dice, pues ya, entonces lo que sea, y empieza a caer en unas cosas espantosas. Entonces es mejor relax, como decía ayer Gorni, absténganse de los grandotes, ¿no? O sea, sí, adulterio, robos, este tipo de cosas. Bueno, a ver si vas a escuchar a Luis Miguel, pues escucha a Luis Miguel, o sea, tampoco va a pasar nada, ¿no? O sea, la verdad es que a veces caemos en cosas peores y Dios diría, yo prefiero que escuches a Luis Miguel a que engañes a tu esposa. O sea, sí, en buena onda, si vas a escoger, pues échate una de Luis Miguel y no va a pasar nada, ¿no? Pero es esta naturaleza religiosa que nos lleva a fuerza a querer aparentar algo que no somos, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo les diré? El meollo de todo este asunto es, como les digo, la maldad del hombre. Pablo, como buen evangelista, está poniendo a su auditorio enfrente de un espejo. Y ese espejo es la palabra de Dios, es el evangelio, por eso lo dicen. Y esto lo único que va a hacer es mostrarnos lo mal que estamos, lo malos que somos. ¿Para qué? Para llevarnos a los pies de Cristo. No hay de otra. ¿De qué le serviría a Dios? Os pongo el ejemplo más claro, ¿no? No, la señora que se viste con la falda hasta los tobillos, pero la lengua le llega igual, ¿no? Está igual de larga, hasta los tobillos. Entonces dice, oye, hija, pues ponte el pantalón de mezclilla y deja de hablar mal de la gente, o sea, en buena onda, ¿no? No importa. O sea, realmente lo de afuera no es que a Dios no le importe, pero pues ¿de qué le serviría que lo de afuera esté arreglado si lo de adentro está hecho pedazos? Y se acuerdan, ese es el pleito de Jesús con los fariseos. Son sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera qué bonito, el mármol está arreglado, las flores, sí, qué padre, pero adentro están muertos. Y eso a Dios no le sirve de nada, ¿no? Es el pleito del templo, ¿no? ¿Se acuerdan? Señor, mira el edificio, ¿no? Los discípulos le dicen a Cristo. Y entonces Cristo se voltea, de esto no va a quedar piedra sobre piedra, ¿de qué me sirve el templo si está vacío, ¿no? Y es lo que pasa, ¿se acuerdan? Aquí vuestra casa os es dejada desierta, Dios agarra sus cosas y se larga. ¿Por qué? Porque si no les interesa, pues quédense con su edificio, a mí me importa un bledo el edificio, ¿no? Yo lo que estoy buscando es que tengan esa comunión conmigo. Entonces, insisto, ¿por qué les hablo de todo esto? Porque la conclusión de Pablo es esta, ¿no? Si tú, en lugar de mostrarte misericordioso con tu hermano, te pones a juzgarlo, cuando te voltees a ver a Dios, te vas a encontrar un Dios igualito. Así como es lo que dice Cristo, ¿no? Con la vara con la que tú mides, serás medido. Si tú eres un tipo manga ancha que le estás perdonando constantemente a tus hermanos que te ofenden porque te van a ofender, porque no hay de otra, cuando tú voltees al cielo vas a encontrarte un Dios así, un Dios misericordioso, un Dios que te va a estar perdonando constantemente. Pero cuando tú no estás perdonando a tu hermano, lo único que va a pasar es eso, ¿no? Y es lo que dice Pablo, lo leímos, ¿no? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Porque, ay, qué padre, ¿no? Tú sí ya me perdonaste, pero cuando se trata de que yo perdone al otro, ya no quiero, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan? Hay varios ejemplos de esto. ¿Se acuerdan? Esta parábola, otra que cuenta Cristo del cuate que debe 50 centavos, que debe 1,000,000 de pesos, ¿no? Y se lo perdonan, y luego se encuentra que le debe 50 centavos y lo mete a la cárcel. Y dice, oye, si a ti ya te perdonaron tanto, ¿por qué no perdonas tú un poquito, ¿no? Otro ejemplo podría ser, ¿se acuerdan estas palabras de Jesús? Bueno, están ahí mismo, ¿no? Cuando dice el que mucho perdona, el que a mucho se le perdona, mucho ama, ¿no? Entonces, piensen qué tanto podemos decir que amamos al de al lado si no lo estamos perdonando. Piensen en esta oración o este modelo de oración que da Cristo cuando le piden que les enseñe a orar, ¿no? Y perdona nuestras ofensas, dice, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, a los que nos ofenden a nosotros. Entonces vean cómo va la relación, ¿no? Si Dios nos dijera eso, bueno, yo te voy a perdonar a ti como tú perdonas a los que te han ofendido, ¿cómo nos iría, no? De la patada, ¿no? O estarías como, o estas otras palabras que dice Cristo, ¿no? Que se ha hecho conforme a tu fe, ¿se acuerdan? Hace milagros a través de esta frase, ¿no? Y entonces dirías, no, Dios, conforme a mi fe, ¿no? Porque entonces me vas a dar un chicle, ¿no? O sea, sí necesito más que mi fe, porque sí está medio chafa mi fe, ¿no? Entonces, todo esto se los digo para que vean esta relación que tiene. Finalmente, aunque la justificación o la salvación es por fe y por gracia, una vez que entramos a la vida cristiana, es una especie de trabajo en conjunto, ¿no?
el Espíritu Santo entra en la vida del creyente y empieza a hacer algo que se llama sinergia. Sinergia es, tú pones de tu parte y yo pongo de la mía, ¿no? Entonces, ¿qué falta para que el mentiroso, el adúltero, el borracho cambien? Bueno, que tengan al Espíritu de Dios, sí, pero que quieran cambiar, ¿no? Porque si no quieren cambiar, pues miren, lo que les voy a decir es fuerte, pero ni siquiera Dios los puede cambiar, por el simple y sencillo hecho de que no se les da la gana, ¿no? Entonces, todo esto, insisto, se los voy uniendo en esto porque la promesa de Dios es bien clara y se los voy a volver a leer. Regrésense a Romanos, o no sé si ya estaban ahí, pero regrésense a Romanos, se los vuelvo a leer. Esta es una promesa de Dios, ¿no? Hay dos destinos posibles para el que se encuentra con esta verdad, ¿no? Esta verdad que, según lo que leímos ahorita, va a ser el juicio de Dios ante esta verdad, ¿no? Fíjense, les vuelvo a leer el 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces vean cómo hay un contraste, ¿no? A unos se les promete vida eterna, gloria, honra e inmortalidad, ¿no? A otros ira y enojo, ¿no? Tribulación y angustia. ¿De qué depende? De lo que cada quien quiera, ¿no? Esto es, dice, le pagará conforme a sus obras, ¿no? Y entonces aquí me podrían decir, bueno, entonces Marcos, ¿si es por fe y por gracia o es por obras? ¿Qué dirían? Es una consecuencia, ¿no? Exactamente. Aquí no está hablando de la salvación, esto es muy importante, ¿no? La salvación es y siempre ha sido por fe y por gracia, siempre. Desde Génesis 1:1 hasta la última página de la Biblia. Todo el tiempo. Pero sí tienen mucho que ver las obras en cuanto a cómo vas a vivir con Dios, ¿no? O sea, está bien, perfecto, yo ya te perdoné, ya eres de mi familia, pero podemos irnos todo el camino agarrados de la greña o podemos irnos todo el camino disfrutando de nuestra relación, ¿no? Hay de dos, y esto piénselo no solamente con Dios, en cualquier relación, ¿no? Oye, yo me caso y bueno, pues puedo vivir matándome con mi esposa, aventándome los trastes y gritándole todo el día, o puedo disfrutar mi matrimonio, ¿no? Con sus altas, con sus bajas, con sus lo que sea. Lo mismo con Dios. A esto le llamaríamos la ley de la cosecha, ¿se acuerdan? O sea, no puedes sembrar otra cosa que la que plantaste, no hay de otra. Y en ese pasaje diría Pablo, Dios no puede ser burlado, ¿no? A Dios no lo haces tonto, es lo que quiere decir, ¿no? Oye, no, es que mira, yo soy un tipazo y voy a la iglesia y predico y hago. Sí, pero ¿de qué sirve, no? Platicábamos una vez en el grupo de hombres, ¿no? Lo platicamos en ese sentido de la hombría, pero aplíquenlo a la vida entera, ¿no? Decíamos, el hombre verdadero es el que está de la puerta de su casa para adentro. Porque de la puerta para afuera es bien fácil. Es bien fácil. No, mira, sí, y trato bien a mis hijos y le abro la puerta del coche a mi esposa. Pero cuando regresamos a la casa y le grito y la humillo y les pego a mis hijos y lo que sea, pues ¿de qué sirvió lo de afuera? Entonces tus hijos dirían, no, pues quiero mejor al papá de la iglesia, ¿no? Ese me cae mejor. Entonces, vean todo esto, cómo Dios va siendo muy claro en cuanto a esta advertencia. Insisto, esto no contradice la salvación por gracia o por fe, pero las obras, como decía Claudio, son la consecuencia, son la evidencia de lo que sucedió. No hay de otra. Miren, les pongo un par de ejemplos. Váyanse a Mateo 16. Déjenme ver cómo voy. Bien. Mateo 16, 27. Porque esta es la tónica del partido, ¿no?
todo el tiempo están hablando de fruto, una y otra vez fruto. ¿Se acuerdan? Dice Jesús, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y todo el tiempo, y Pablo habla de frutos, y Pedro habla de frutos, y el fruto es un asunto muy importante. Entonces, ¿qué les dije? 16, 27, ¿verdad? Yo estoy en el 12 por alguna razón, pero ya, 16, 27. Fíjense, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ah? Entonces, Dios va a venir y va a hacer una evaluación, ¿no? Como decíamos hace unas semanas. Hay unos que van a ser aprobados y otros que van a ser reprobados. Para dictaminar cuál es cuál, pues tiene que haber una evaluación, ¿no? Y esto también se repite y se repite. ¿Se acuerdan los cabritos y las ovejas? O sea, esto Jesús lo repite y lo repite una y otra vez. Va a haber una evaluación. Fíjense, váyanse a Apocalipsis 20. Entonces aquí ya vimos esta promesa, porque es promesa, ¿no? Va a venir Cristo. Yo creo que ya no fue este año, muchachos, porque pues ya hubiera sido. Pero bueno, en algún momento va a venir Cristo. Y la promesa es esta, ¿no? Va a pagarle a cada uno según sus obras. 20:12. Fíjense, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Otra vez este tema de las obras. Oye, ¿qué pasa? ¿Aplican a los creyentes? Sí y no. O sea, sí, ¿por qué? Ahorita, de hecho, les voy a terminar con eso. Sí, porque todos tendríamos que estar compareciendo en ese juicio, ¿no? No, porque cuando lleguemos ahí va a ser como, hey, él es mío, sí. O sea, yo ya pagué, va a llegar el abogado, es lo que diría Hebreos, ¿no? Abogado tenemos para con el Padre. O sea, a ver, él ya no necesita pasar. Aquí está su pago, lo que ustedes quieran, él ya pagó. Tendríamos que estar, sí, claro. ¿Nuestras obras están ahí? Sí, claro. El punto es que hubo alguien que ya pagó. Esa es la única diferencia. Pero todas nuestras obras están ahí. Entonces digo, gracias a Dios que ya no vamos a pasar a que nos ventaneen ante todo el universo, pero sí tendríamos que estar ahí, en estricto sentido, ¿no? Visto que bueno, ya Cristo ya pagó y pues ya no es necesario. Porque éramos culpables, o sea, el punto es que en el cielo y en el infierno hay pecadores. En el cielo y en el infierno todos son culpables. La única diferencia es que unos quisieron el perdón y otros no. Es la única diferencia, es lo que los separa. Y los separa por bastante, ¿no? Entonces, sí tendríamos que estar ahí. Miren, denle la vuelta ahí al 22, Apocalipsis 22. Es 22:12, fíjense. Desde el 11. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces no está hablando de obras, ¿no? Oye, si eres esto, sigue, ¿no? Y vean la promesa otra vez, ¿no? Versículo 12. He aquí yo vengo pronto, está hablando Cristo, ¿no? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, es tan importante este tema de las obras que realmente es lo que muestra nuestra vida. Es como esa frase que dice que el arquero no solo es el arquero, sino también su flecha, ¿no? Así es. Sí, porque, y usando este mismo ejemplo, ¿no? Proverbios dice que hay mensajero que es como el arquero así que sale como loco a tirar flechas por todos lados. ¿De qué sirve? O sea, el necio, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Nuestras prioridades, nuestro comportamiento, nuestras decisiones hablan mucho más de lo que se está construyendo en nuestra vida que lo que podamos decir. Podemos usar el lenguaje más bonito, ¿no? No, qué padre, gloria a Dios, hermano, aleluya. Pero si por dentro odiamos al de enfrente, envidiamos al otro, ya estamos hablando pestes de nuestra familia o de lo que ustedes quieran, o del pastor, ¿no? Peor tantito. Pues ¿de qué sirvió lo demás, ¿no? Y lo puedes adornar con el lenguaje más precioso y cervantino que se te ocurra. Pero si en tu corazón... Sí.
vamos a ser juzgados, sí, no todo nuestro pasado, Ujú. que Cristo nos salvó, pero sí a partir de, ¿no? De la salvación. Así es. A partir de la salvación sí vamos a ser juzgados con todas nuestras obras, buenas o malas. Sí, correcto. Y ahorita lo vamos a leer, pero fíjense cómo efectivamente Dios no está ignorando lo que ocurre afuera, ¿no? Pero le importa más lo que ocurre adentro, porque finalmente eso va a salir, insisto, y lo dice Cristo N cantidad de veces, ¿no? Y lo más famoso que diría es, porque de la abundancia del corazón habla la boca, va de adentro hacia afuera. Entonces, y se los digo para que se alienten y para que o sea, la próxima vez que un cristiano los ofenda, no se sientan mal, o sea, más bien digan, pobre cuate, o sea, porque ya me tiró mala onda, ya habló pestes de mí, o ya chismeó, o lo que sea, pues ¿qué habrá en su corazón, no? O sea, más allá de, no como juicio, sino de, pobre cuate, o sea, hay que orar por él, ¿no? Porque lo único que está haciendo es vomitar toda la porquería que trae ahí adentro. Entonces, lejos de ofendernos, no es que nos vaya a dar lástima, pero sí vamos a sentir gacho, ¿no? Así, pues pobre tipo, o sea, ¿qué más puede dar, no? Insisto, no es para un tema de lástima, sino para que seamos conscientes de que mañana podemos ser nosotros, mañana se puede voltear la cosa. Y podemos ser nosotros los que estemos vomitando toda la porquería que también traemos adentro. Entonces no hay diferencia. Entonces miren, regrésense a Romanos 2 y vamos cerrando. Pero este es un tema súper importante, ¿no? Súper importante para que cuidemos nuestra vida como debe de ser. No pensando que nosotros ya fuimos algo. No, para nada. Cualquier día nos piramos y echamos todo a la basura. ¿Y cuántas historias no conocemos así, no? Oye, el pastor de tantos años, qué padre. Y un día, a la basura. A la basura todo. Entonces, hijo, no la hemos hecho para nada. Mientras el partido no se acabe, no se ha acabado. O sea, todavía nos pueden dar la vuelta, ¿no? Y el diablo está encima de nosotros. Es lo que diría Pedro, ¿no? Y nosotros mismos. O sea, la verdad es que no nos ayuda nada. Nada. Más que mantenernos pegados a Dios. Pero bueno, les leo, nos quedamos en el 11, Romanos 2:12. Fíjense, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Esto es una trabalenguas, pero se los explico. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, vean a Pablo la importancia que le está dando a su mensaje. Este es mi evangelio. O sea, la carta a los romanos, por eso le llaman el evangelio de Pablo. Aquí te voy a dar todo el ABC. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Esta es la guía de estudio, ¿no? Para que cuando llegues al examen, sepas cuál es el 1 y qué es la B y el 2 es la C. Sepas dónde llenar las bolitas, ¿no? Pero vean cómo finaliza como esta idea. Finalmente, como les decía, esta es una carta, esto es un escrito corrido, va a seguir hablando de lo mismo, pero sí está cerrando aquí una idea, ¿no? Y esta idea es que no hay excusa. Y es lo que nos va a decir luego en el 3, de una manera mucho más clara. Pero aquí es lo que está diciendo, ¿no? Ok, oye, es que estos no tenían la ley, ¿no? Y esto que suena a trabalenguas, lo que está diciendo es que el hombre no está a ciegas, aunque no tenga ley. Porque luego le va a reclamar a los judíos, ¿no? Bueno, tú te jactas de que eres judío y que recibiste la ley, pero de todos modos pecaste, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con los otros que no tenían ley? Los dos pecaron. Oye, entonces, ¿cómo vas a juzgar al que no sabía? Bueno, Dios diría, no te preocupes, yo lo puse en su corazón. O sea, cualquier ser humano sabe que asesinar a una persona está mal. Cualquier ser humano. Oye, ¿cómo sabe? Bueno, Dios puso esto en su corazón. Esta conciencia de la que habla Pablo, ¿no? Su conciencia los acusará. Entonces no hay pretexto, ¿no? Oye, los mayas y esto, ellos tenían esto mismo, escrito en sus corazones, la ley, es lo que decía, lo que dice el pasaje, ¿no? Entonces, aunque no haya habido alguien que haya llegado textualmente con una Biblia y un folleto a decirle, mira Cristo y tal, y tienes que arrepentirte, ellos lo sabían, que estaban haciendo algo malo.
Pero vean esta diferencia que hace entre los que reciben la ley, entre los que reciben la luz y los que no. Entonces lo que les decía, bueno, ¿quién está peor? ¿El cristiano que sí sabe o el incrédulo que no sabe? Bueno, pues lo más probable es que el cristiano. Porque el cristiano fue consciente y dejó que sus deseos dominaran por encima de la ley de Dios. Es un acto de idolatría, 100%. ¿No? Dios, qué padre que tú digas que no debo de mentir, pero es que si no miento, me voy a meter en problemas. Entonces, ¿qué crees? Mi bienestar está por encima de tu ley. Me importa un bledo lo que tú digas, ¿no? Voy a hacer lo que yo quiera. Y mientes, ¿no? O adulteras, o robas, o lo que sea, ¿no? Entonces ponemos a Dios en un segundo lugar. Es un acto de idolatría, 100%. ¿No? Y fíjense, váyanse a 1 Corintios 3. Y les cierro la idea, ¿no? ¿Cómo vamos a ser juzgados? Oye, ¿sí vamos a ser juzgados los creyentes? Pues sí. Sí vamos a ser juzgados los creyentes. ¿Por qué cosa? Es correcto, ¿no? Y es de lo que habla aquí Pablo, ¿no? Y para eso vivimos, ¿no? Para ese día. O sea, todo lo que hacemos todos los días es pensando en aquel día, como dirían los escritores de la Biblia. Ese día donde nos encontremos con Cristo y tenga lugar esta escena que vamos a leer. Y lo que les decía, ¿no? Todo se puede ir a la basura en un segundo. Años de testimonio, de entrega, de esfuerzo, de conocimiento, en una decisión se pueden ir a la basura. Y es lo que va a decir aquí Pablo, ¿no? Fíjense, es el 3... 1 Corintios 3. Vean la palabra que va a usar Pablo, ¿no? Aquí, fíjense, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ok, entonces trabajamos junto con Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios está construyendo algo, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí me quedo. Entonces, dice Pablo que vamos a llegar un día ante Cristo y literalmente van a recibir nuestras obras. A ver, yo hice esto. Desde el día que me convertí, hice esto, ¿no? Lo que sea. Bueno, a ver, pásamelo. Entonces piensen, yo siempre me lo imagino así como, ubican estas charolitas del filtro del aeropuerto, ¿no? Entonces, a ver, echa todos tus chunches ahí en la charolita, ¿no? Bueno, pues ya, y lo pasas a la maquinita, ¿no? Y ya pasa, pero ahí adentro va a haber fuego, ¿no? Entonces, va a salir el fuego, y si sale vacía, pues, sorry, o sea, no había nada, ¿no? Oye, pues se pudo haber visto súper llena la charola así, pero copeteada, ¿no? Y cuando sale está vacía, ¿no? En cambio, piensen en el cuate humilde que pues llegó y mira, pues yo tuve a lo mejor un discípulo y pues ahí pues hacía lo que podía, ¿no? Pues mira, ahí está 2 moneditas, pero salen intactas, ¿no? Salen purificadas. Bueno, pues ¿quién ganó, no? A lo mejor el otro cuate llegó súper alzado y mira, no, hombre, hasta 2 charolas ocupé de tantas cosas que traía. Pero era pura vanidad o eran puras tonterías. Entonces, insisto, vivimos para ese día, ¿no? El día en el que, como dice aquí el pasaje de Romanos, Cristo juzgará los secretos, ¿no? Entonces, miren, para bien o para mal, todo lo que hacemos Dios lo sabe, ¿no? Y hay muchas cosas que nadie ve, buenas y malas, ¿no? A veces pensamos en puras malas, ¿no? Oye, es que Dios ve lo que hago, lo que veo, ¿no? Sí, pero también todo lo que haces y que nadie ve, ¿no? Todo lo que piensas que no vale la pena seguir haciendo porque nadie lo ve, Dios sí lo está viendo, ¿no? Les platicaba una vez de una historia de en un pueblito de Italia, un señor que era el encargado de encender el faro, los faros antiquísimos, ¿no?
Y su chamba era todas las noches subir y prender el faro en un puerto pequeñito, o sea, así una mini ciudad costera en Italia, ¿no? Y entonces empiezan a pasar los años y llega el progreso y construyen un puerto así moderno, padrísimo, a unos kilómetros. Y entonces el puerto queda abandonado, ya nadie llegaba ahí. Y el Señor todas las noches subía y prendía el faro, todas las noches. Y un día llegan unos turistas y lo ven, ¿no? Que subía y prendía el faro. Y van y hablan con él y dicen, oiga, ¿por qué sigue haciendo eso si ya nadie viene? O sea, ya no sirve. Y dice, pues es que, le dice el Señor, es que me gustaría saber que alguien nota lo que hago todavía. Y así somos muchas veces los cristianos, como que hacemos cosas y creemos que nadie nos ve y que a nadie le importa. Pero Dios diría, yo sí me doy cuenta. O sea, yo sí veo lo que haces. Yo sí veo incluso cuando te frenas de hacer una tontería que tú querías hacer, con tal de no decepcionarme, con tal de no fallarme, ¿no? O de no fallarle a tu familia, de no fallarte a ti mismo, a tu esposa o a quien sea, ¿no? Todo ese tipo de cosas que pensamos que no tienen valor y que a veces nos vemos como tontos. No sé si les ha pasado, ¿no? Pero, ¡ay, qué bruto soy! O sea, todos hacen esas cosas, ¿no? ¿Por qué yo no? O sea, me vienen ejemplos a mi mente de dinero que pude haber ganado, cosas que pude haber hecho y que mi guajira idea de que yo estoy sirviendo a Dios me ha frenado de hacer esas cosas, ¿no? Y a veces sí te ves como tonto. Dices, Dios, ¿en serio te hubiera ofendido tanto? Y dices, pues es que sí. O sea, sí, porque al final del día, el dinero que pudiste haber ganado, las cosas que pudiste haber ganado, cuando llegues a ese día, cuando pase el fuego por esas obras, ¿qué crees? Se va a quemar. No te vas a llevar nada. Pero ese tipo de cosas, cuando te esfuerzas, cuando haces las cosas aunque nadie te lo reconozca ni te dé las gracias, ese tipo de cosas yo sí las veo. Y al contrario, esas no se van a quemar. Esas van a ser esa sobreedificación que tú estás haciendo. Entonces el pasaje, ¿a quién responsabiliza de la sobreedificación? A mí, ¿no? Dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento ya está, es Cristo, es el Evangelio. Tú ya lo recibiste, ya tienes el piso parejito. Ahora échale para arriba, construye. Pero eso depende de ti. No del pastor, ni del maestro discipulado, ni de fulano, porque me tiró mala onda. No hay excusa. Cuando lleguemos con Dios en este punto, en este día, Dios no va a decir, sí tienes razón, es que tu pastor no te contestaba el teléfono. No, sí, pobrecito. O sea, no, tu vida es tuya. Pablo diría en Romanos, ¿qué es? 14:12 o 12:14, soy disléxico, pero cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo, ¿no? Entonces, miren, ya esto es todo lo que importa, ¿no? Más allá de que, insisto, nos desgañitemos porque es que está mal echarte una cerveza, está mal tomar Coca-Cola, está mal hacer... Dejémonos de tonterías, lo que está mal es desperdiciar nuestra vida, ¿no? Llegar con Dios y decirle, te traje unas hojas secas, Dios, ¿no? Esta es mi vida, esto es lo que tengo que darte, ¿no? Y que cuando pase el fuego, no quede nada. Entonces, miren, ya para terminar, vayan a Primera de Pedro. ¿Y por qué la importancia de esto? Decíamos hace ratito, el mundo está vuelto loco, la gente está vuelta loca, agresiva, sin sentido común. Hay muchas cosas que podemos ver mal hacia afuera, pero quiero que vean la óptica de Dios. O sea, no es que a Dios no le importa el mundo, al contrario. Pero para salvar a este mundo loco, necesita gente sensata. Y vean lo que va a decir aquí Pedro, ¿no? O Dios a través de Pedro. Es 4... Ay, ¿qué les dije? Espérenme. Fíjense, vamos a leer el 3. Fíjense. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios.
Entonces vean, nos describe al mundo, ¿no? Las lascivias, la disipación, las orgías, las abominables idolatrías, ¿no? Dice, y les parece cosa extraña que ustedes no vayan con ellos, que no sigan en este desenfreno en el cual estábamos. Es lo que dice el primer versículo, el 3, ¿no? Fíjense, voy a saltar al 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, la Biblia nunca desestima la importancia de hacer el bien, de hacer cosas buenas, ¿no? Al contrario, dice que es necesario. ¿Por qué? Porque el juicio va a empezar por la casa de Dios, ¿no? Aquí no hay de que en la casa del herrero hay cuchara de palo. No. Aquí sí tiene que verse desde adentro. O sea, no pueden ustedes estar hablando de algo que no viven, ¿no? No pueden ir a enseñarle a la gente algo que ustedes no cumplen. Entonces, esa es la importancia de cuidar nuestras vidas, ¿no? De que como hijos de Dios, como partes de este ejército, si lo quieren ver así, mostremos a Dios con nuestra vida, ¿no? Que cuando el de afuera vea, como dirían, se le antoje. Y bueno, pues sí, este cuate habla muy bonito y su vida ahí más o menos coincide, ¿no? Más o menos, nadie vamos a coincidir al 100%, ¿no? Pero que vean algo de congruencia, ese es el punto, ¿no? Y que si el juicio empieza por la casa, pues que demos buenas cuentas, ¿no? Y eso va a llevar a que la gente de afuera también, ¿no? Ya no es ley, pero hay un salmo donde David dice, ¿no? Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, el 51, ¿no? Una vez que tú me perdonas y me limpias, yo puedo enseñarle a los transgresores tus caminos y la gente se convertirá a ti. De otra forma, no. De otra forma, la gente no va a querer conocer a Dios. Entonces, pues termino con eso, ¿no? Cuidemos nuestra vida, seamos conscientes de lo que traemos adentro y entreguémoselo a Dios así todos los días entendiendo que soy malo y que si no dependo de ti, Dios, si tú no me limpias, pues esto no va a funcionar para nada, ni para nadie, ¿no? Entonces, bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios bendito, pues gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta carta a los romanos, Dios, y por este mensaje tan claro que tú nos das. Gracias porque a pesar de que somos malos, tú nos amaste y decidiste rescatarnos, Dios. Por favor, sigue trabajando en nuestras vidas, síguenos limpiando, Dios, para que, al igual que David, podamos enseñarle a los pecadores tus caminos, Dios. Que le mostremos a las personas quién eres tú a través de nuestra vida. Dios, por favor, permite que sigamos alcanzando almas, Dios, que cumplamos este propósito que tú nos has dado, el mucho o poco tiempo que nos queda en este mundo, Dios. Gracias por nuestra iglesia, gracias por la vida de Charlie, de nuestro pastor. Cuídalo, guárdalo y síguele dando un corazón dispuesto a enseñarnos, Dios. Te pido mucho por la casa de Claudia y de Arturo, por esta célula que tú has abierto aquí en su casa, Señor. Guárdalos a ellos de los ataques, a su hogar. Y, Señor, pues tú sigue haciendo permanecer y crecer esta obra según sea tu voluntad. Te doy las gracias por todo y te lo pido en el nombre de Cristo y para tu gloria. Amén. Listo, que Dios los bendiga.